Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Hoy lunes 18 empezamos una semana más, gracias a Dios. Le pedimos a Él también que nos dé sabiduría para poder entender. Y los que somos cristianos, tenemos que siempre estar pendientes de Dios y confiar en Él. Y los que no somos cristianos tenemos que hacer nuestra decisión y poder nosotros confiar en Dios y tener la plena protección y la plena salvación en Dios Todopoderoso. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de geometría y vamos a estudiar las líneas notables en el triángulo. Bien, en primer lugar vamos a estudiar la altura. Dado un triángulo ABC, ¿qué cosa viene a ser la altura? La altura es la perpendicular trazada desde uno de los vértices del triángulo. En este caso voy a tomar el vértice B y trazo una perpendicular. Y cuando hablamos de perpendicular, ¿no?, es el segmento de recta que cae perpendicularmente hacia el lado opuesto del vértice, es decir, que va a formar un ángulo recto. He tomado el vértice B y hacia su lado opuesto trazo la perpendicular. En este caso, en este punto H, se ve ahí la perpendicular de H, entonces BH se llama altura, ¿no? Entonces ahí tenemos la altura, ¿no? Es la perpendicular trazada desde uno de los vértices hacia el lado opuesto del vértice de ese triángulo. ¿Qué viene a ser la mediana? La mediana, muy bien, es el segmento que trazado desde uno de los vértices, voy a tomar el vértice A, ¿no?, cae en el punto medio de su lado opuesto. Es el segmento de recta o el rayo también, si queremos decir también el rayo, que cae en el punto medio del lado opuesto. En este caso he tomado el vértice A, trazo el segmento de recta y este va a caer en el punto medio del vértice, de su lado opuesto del vértice A. ¿Eso qué significa? Que este segmento de recta AM va a dividir al lado del triángulo BC en dos partes iguales. Eso significa entonces que AM es mediana y además BM es igual a MC. Eso se cumple cuando trazamos la mediana desde uno de los vértices del triángulo. No puede ser de cualquier vértice, ¿no? En este caso he tomado el vértice A. Bien, la seriana. ¿Qué cosa es la seriana? Es el segmento que trazado desde uno de los vértices, voy a tomar el vértice B, cae en el lado opuesto en cualquiera de los puntos de su lado opuesto. En este caso cae aquí, ¿no? En cualquiera, trazo la mediana y puede caer acá también, ¿no es cierto? Entonces es el segmento de recta que trazado de uno de los vértices cae en cualquiera de los puntos del lado opuesto del triángulo al vértice que hemos tomado. La mediatriz, ojo, aquí sí hay que tener mucho cuidado con la mediatriz. Tomo el triángulo ABC, entonces, ¿qué viene a ser la mediatriz? La mediatriz sí es la recta perpendicular que va a pasar por el punto medio de uno de los lados del triángulo. Miren, aquí voy a trazar la recta, ¿no?, perpendicular. Ojo, perpendicular significa que forma un ángulo recto. Pero esta recta no va a pasar por cualquier punto, como si pasa la seriana. Esta recta L, que le voy a llamar, va a pasar por el punto medio de uno de los lados del triángulo. ¿Eso qué significa? Que AM es igual a MC. Eso es lo que hace la mediatriz. ¿Qué hace la mediatriz?
pasa exactamente por el punto medio de uno de los lados del triángulo. Pero al trazar esta mediatriz, yo voy a trazar, ¿qué cosa? Una recta perpendicular. Tiene que ser perpendicular, ¿no? Entonces, cuando veamos en un problema, en un gráfico geométrico, una recta que hace un ángulo recto en uno de los lados del triángulo, ¿qué me están diciendo? Que esa es una mediatriz. Si es mediatriz, entonces va a dividir al lado del triángulo en dos partes iguales y además va a formar un ángulo recto. Eso es lo que hace la mediatriz. Muy bien. Vamos a ver otra línea notable en el triángulo que se llama la bisectriz. Nosotros hemos estudiado ya el concepto de bisectriz, ¿no? Cuando hemos estudiado los triángulos. Y hemos dicho que la bisectriz es el segmento de recta que parte o divide el ángulo en dos partes iguales. Yo trazo esta bisectriz, ¿no es cierto? Alfa. Pero si no quiero esto, puedo trazarlo desde otro vértice. Lo trazo desde acá, desde el vértice de 30 grados. Si yo trazo la bisectriz desde el vértice de 30 grados, ¿cierto? Ahí está, la bisectriz. Entonces, ¿qué pasa? Que esta bisectriz va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Si todo es 30, significa que cada una de estas partecitas mide 15 grados. En este caso, miren, he tomado el vértice interior del triángulo, que le voy a llamar A, B, C. He tomado el vértice B, el ángulo interior, desde ahí he trazado. Cuando tomamos el vértice interior, hablamos entonces de la bisectriz interior. Profe, o sea que también hay bisectriz exterior, por supuesto. Cuando yo trazo, tomo este ángulo exterior, por ejemplo, de 120 grados. ¿Por qué es exterior? Porque está fuera del triángulo, ¿no es cierto? Está entre la prolongación del lado AC y uno de los lados del triángulo, está fuera. No pertenece al triángulo ABC, pertenece al exterior, por eso se llama ángulo exterior. Si desde este ángulo exterior yo trazo una bisectriz, entonces también lo va a dividir en dos partes iguales, por decir la bisectriz CN, ¿no? Vamos a ver entonces que si es bisectriz, este ángulo medirá 60 y este ángulo de acá también medirá 60 grados. Y en este caso hablamos de la bisectriz exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque lo trazamos desde uno de los ángulos exteriores del triángulo. Entonces, la bisectriz es el rayo o el segmento de recta, también puedo decir, que divide al ángulo en dos partes iguales. Y hay dos tipos de bisectrices, la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Hablamos de la bisectriz exterior cuando trazamos desde un ángulo exterior la bisectriz. Y hablamos de una bisectriz interior cuando trazamos desde uno de los vértices interiores del triángulo. Muy bien, vamos a estudiar por acá algunos teoremas, ¿no? Y el primer teorema es justamente el teorema de las dos bisectrices interiores. Si me están hablando de las dos bisectrices interiores, significa entonces que yo voy a trazar dos bisectrices interiores, miren. Esta de rojo y esta del vértice C, la trazo y se cortan en este punto que le voy a llamar P, en ese punto P, ¿no? Entonces, ¿cómo, profe? Pero ¿cómo me doy cuenta que son bisectrices interiores? Porque están dentro de los ángulos del triángulo y además este es el ángulo alfa, este es alfa, los ángulos son iguales. Si estos dos ángulos son iguales, significa que la línea que pasa por ahí al medio es bisectriz. Acá también tenemos esta línea roja. ¿Por qué digo que es bisectriz? Del vértice C, porque divide en dos partes iguales. Este es ángulo beta y este es ángulo beta. Por lo tanto, este es beta y este es beta, ángulos iguales. Es una bisectriz interior. Ahora, cuando estas dos bisectrices interiores se cortan en este punto P, forman un ángulo. Ese ángulo que se forma, yo lo puedo encontrar directamente.
Y por eso es que este teorema me dice que el ángulo que se forma por las dos bisectrices interiores trazadas desde un triángulo es igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo, es decir, z sobre 2. Esa es una de las propiedades muy utilizadas para resolver problemas. Teorema de las dos bisectrices interiores. Si hablamos del teorema de las dos bisectrices interiores, también existe el teorema de las dos bisectrices exteriores, ¿no? Y aquí la diferencia, que ya no voy a trazar desde el ángulo interior, sino desde los dos ángulos exteriores. Miren, este es ángulo exterior y este de acá también es un ángulo exterior del triángulo que le voy a llamar ABC. Ese triángulo ABC de rojo, de ahí tiene este ángulo exterior y este ángulo exterior. Y desde esos dos ángulos exteriores he trazado una bisectriz exterior al vértice C y una bisectriz exterior al vértice B. Entonces, me doy cuenta que este es bisectriz porque esto es beta y este es beta. Y esta otra línea también me doy cuenta que es bisectriz porque este es alfa y este es alfa. Esa es la forma como yo me voy a dar cuenta que es una bisectriz, porque en los problemas no me van a decir. Yo tengo que observar la gráfica, observar a veces la figura. Bien, entonces, miren, cuando yo trazo las dos bisectrices exteriores, se cortan también en un punto P y forman un ángulo X. Ese ángulo X, formado por la intersección de las dos bisectrices exteriores, dice el teorema que es igual a 90 grados menos la mitad del tercer ángulo. ¿Cuál es el tercer ángulo? Z. En todo caso será Z medios. Y ahí tenemos entonces el teorema de las dos bisectrices exteriores. Y finalmente tengo acá el teorema de la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Si yo tengo el triángulo A, B, C de rojo, miren, de rojo, entonces sobre este triángulo yo trazo una bisectriz interior desde el vértice A. Miren, desde el vértice A estoy trazando una bisectriz interior y desde el vértice C del ángulo exterior del triángulo estoy trazando una bisectriz de verde exterior. Estos se cortan también en un punto P. Entonces se ha formado un ángulo. Ese ángulo formado por la bisectriz interior y la bisectriz exterior es igual a la mitad del tercer ángulo del triángulo. Y ahí está la fórmula. Entonces digo que X es igual a Z medios. Ese es el teorema de la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Tenemos acá el teorema número 4, el teorema de la altura y la bisectriz. En todo triángulo, el ángulo formado por la altura. ¿Cómo me doy cuenta que es altura, profesor? Porque es la perpendicular que se traza desde uno de los vértices del triángulo. ¿Y cómo me doy cuenta que es bisectriz? Porque esto vale alfa y todo este ángulo también vale alfa. Por lo tanto, BP es bisectriz. Si BP es bisectriz y BH es altura, entre la altura y la bisectriz nota que se ha formado un ángulo X. Entonces, cuando tengo el ángulo formado por la altura y la bisectriz, este ángulo X es igual a la diferencia de A y B. Entonces digo, X es igual a A menos B. 5. Teorema del cuadrilátero cóncavo. Cuando tengo así una figura, esto se llama cuadrilátero cóncavo. Entonces, nota que acá en el interior del cuadrilátero se ha formado el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Entonces, el ángulo exterior al cuadrilátero cóncavo es igual a la suma de los ángulos interiores. X es igual al ángulo A más B más C. Es otro teorema. Bien, hasta ahí hemos completado los teoremas y vamos a resolver acá problemas de aplicación, ¿no? Bien, tenemos el primer problema que nos dice si BM
es mediana del triángulo ABC, determinar el valor de X. Muy bien. Nota que X está en esta longitud entre A y M, y de M a C vale 70 centímetros. Y no tengo más datos. No tengo ni la longitud AB, ni la longitud BC, ni la longitud BM. Pero aquí yo tengo que aplicar la propiedad de la mediana. ¿Qué es lo que hace la mediana? La mediana hemos dicho que es el segmento que, partiendo de uno de los vértices, en este caso está partiendo de B, cae en el punto medio del lado opuesto al vértice. Entonces, como cae en el punto medio, profesor, entonces yo puedo decir que AM es igual a MC. ¿Por qué? Porque BM es mediana. BM es mediana. Y por propiedad, entonces la mediana divide a este segmento opuesto del vértice B, AC lo divide en dos partes iguales. Por lo tanto, entonces AM, que vale 2X más 10, va a ser igual a 70 centímetros. Entonces, 2X va a ser igual a 70 menos 10, de donde 2X es igual a 60. Entonces ya puedo calcular el valor de X, que va a ser igual a 60 grados sobre 2. Entonces el X va a ser igual a 30. ¿30 qué? 30 centímetros. Estamos trabajando con centímetros, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el valor de X es 30 centímetros. Bien, problema número 2. Me dicen que en la figura AB es igual a BC. Entonces aquí nos han dado un triángulo ABC. Me piden el valor de X. Y nota que X es un ángulo exterior. Es un ángulo exterior al triángulo ABC y está en el vértice C. Bueno, como me dicen que AB es igual a BC, ¿de qué triángulo se trata? Si AB es igual a BC, entonces, por teoría, yo sé que cuando un triángulo tiene dos lados iguales, se trata de un triángulo isósceles. Entonces, como es isósceles, por propiedad también debe tener dos ángulos iguales. Si ya este vale 80, entonces este de acá también valdrá 80. Entonces, conocido el ángulo de 80, entonces nota que todo esto es un ángulo llano. Ángulo llano. Entonces, digo acá, por ángulo llano, en C, 80 más X es igual a 180. Entonces X va a ser igual a 180 menos 80 grados, de donde X es igual a 100 grados. Entonces el ángulo exterior mide 100 grados. Ya está calculado el valor de X. Por acá tengo el siguiente problema. Problema número 3. Dice, en un triángulo ABC, el ángulo A mide 60. Entonces acá, mira, me están dando el valor del ángulo A, 60 grados. Calcular el valor del ángulo formado por las bisectrices interiores que no consideran al ángulo A. Las bisectrices interiores que no consideran al ángulo A. Entonces voy a trazar la bisectriz interior desde este vértice C y desde este vértice B y C, ¿no? Entonces, esta bisectriz va a dividir a este ángulo en dos partes iguales. Esto será alfa, y por acá tendría, esto será beta y esto será beta. Entonces aquí, estas dos bisectrices se cortan en este punto P. Entonces me están pidiendo calcular el valor del ángulo formado. Como son bisectrices interiores, entonces voy a calcular este ángulo X. Entonces yo sé que el ángulo formado por las bisectrices interiores, X, va a ser igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo.
es decir, 60 sobre 2. X va a ser igual a 90 más 30, y eso me da 120 grados. Por lo tanto, X es igual a 120 grados. Es el ángulo que mide la bisectriz interior formada por las dos bisectrices trazadas en el triángulo ABC. Y por acá tenemos el problema número 4. Nos pide, calcula el valor de X en la figura mostrada. Si observamos la figura, ¿no? ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de la propiedad número 5 que hemos estudiado por acá. Solo que no me están dando el ángulo exterior. Miren, si observamos bien, no me están dando el ángulo exterior. Yo tengo que hallarlo. ¿Cómo lo hallo? Lo que sí me dan son los ángulos interiores, 20, 50 y 30. Y no olvidemos, estimados alumnos, que esto se llama cuadrilátero cóncavo. Entonces, en todo cuadrilátero cóncavo, yo sé que este ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores, por la propiedad número 5 que hemos estudiado. Pero este ángulo exterior, vuelvo a repetir, no me lo dan. Pero me están dando 4x acá, interior. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Desde aquí hasta acá es un ángulo llano. Entonces, por propiedad del ángulo llano, eso debe dar 180. Pero entonces este ángulo valdrá 180 menos 4x. Y ya tendría entonces el valor del ángulo exterior al cuadrilátero cóncavo. Pero ese ángulo exterior, según la propiedad, es decir, 180 menos 4x, va a ser igual a 20 grados más 50 y más 30 grados. Entonces, 180 grados menos, voy a pasar a restar, tendría 80 y 10, 100. 100 grados es igual a 4x. 180 menos 100 sería 80 grados, es igual a 4x. De tal manera que sacando cuarta, 1 me queda x, cuarta de 8, 2, por lo tanto me queda 20 grados. Entonces x vale 20 grados, que es justamente lo que me están pidiendo. Y ahí tengo este problemita, ¿no? Para poder aplicar la propiedad del teorema del cuadrilátero cóncavo.